Abogada de la esposa leyó un mensaje de voz en el juicio. Al terminar, la amante del marido lloró y se fue. El aire acondicionado del juzgado familiar número 47 de Ciudad de México luchaba contra el calor sofocante de marzo. Las aspas giraban perezosamente mientras el murmullo constante del tráfico en Avenida Patriotismo se filtraba a través de las ventanas mal selladas. En la sala 3, el juez Arturo Camacho revisaba por tercera vez el expediente que tenía frente a él, consciente de que este caso de divorcio tenía más aristas de las que había anticipado. Esperanza Herrera ajustó sus lentes de armazón negro y revisó una vez más las notas en su libreta. A sus 42 años, había visto suficientes matrimonios destruirse en esas mismas bancas como para saber que cada caso guardaba secretos que podían explotar en el momento menos esperado. Su traje sastre azul marino le daba un aire de autoridad que había cultivado durante 16 años de carrera, pero sus manos temblorosas revelaban la tensión que sentía por lo que estaba a punto de hacer. A su lado, Patricia Vázquez permanecía sentada con la espalda recta, sus manos entrelazadas sobre el regazo. El maquillaje cuidadosamente aplicado no lograba ocultar completamente las ojeras que se habían vuelto permanentes en los últimos 8 meses. Su vestido negro de manga larga, elegante pero conservador, parecía una armadura contra las miradas curiosas de los presentes. Patricia había perdido peso desde que comenzó el proceso de divorcio, y el anillo de matrimonio que aún llevaba parecía demasiado grande para su dedo anular. Del otro lado del pasillo central, Roberto Mendoza consultaba su Rolex por quinta vez en 10 minutos. Su abogado, el licenciado Ernesto Villarreal, un hombre corpulento con fama de ser implacable en los tribunales, susurraba algo al oído de su cliente. Roberto asentía sin apartar la vista de su teléfono celular. A los 46 años, el empresario textil mantenía la apariencia exitosa que había cultivado durante 2 décadas, cabello perfectamente peinado hacia atrás, traje italiano impecable y una confianza que bordeaba la arrogancia. En la tercera fila de bancas, casi oculta tras una columna, Mónica Salazar intentaba pasar desapercibida. Sus 26 años contrastaban marcadamente con la solemnidad del lugar. Vestía un suéter beige de cuello alto y pantalones negros, una elección conservadora que no lograba disimular su belleza natural. Sus ojos verdes, normalmente brillantes, mostraban una mezcla de ansiedad y curiosidad. No debería estar ahí, lo sabía, pero algo la había impulsado a acompañar a Roberto sin que él se diera cuenta. El juez Camacho golpeó suavemente su martillo contra la mesa. El sonido resonó en la sala, silenciando las conversaciones susurradas. Reanudamos la audiencia del caso Vázquez versus Mendoza. Licenciada Herrera, tiene la palabra para presentar sus alegatos finales. Esperanza se puso de pie lentamente. Durante 3 meses había construido meticulosamente su caso, documentando cada propiedad oculta, cada transferencia bancaria sospechosa, cada mentira que Roberto había tejido para ocultar su patrimonio real. Pero sabía que las pruebas documentales, por sólidas que fueran, no tendrían el impacto emocional necesario para garantizar que Patricia recibiera la compensación que merecía después de 19 años de matrimonio. Su señoría, durante los últimos meses hemos demostrado claramente que el señor Mendoza ha ocultado sistemáticamente bienes matrimoniales. Ha transferido propiedades a testaferros y ha mantenido cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales. Pero más allá de la evidencia financiera, hay algo que el tribunal debe escuchar para comprender la verdadera naturaleza de este matrimonio y porque mi cliente merece no solo una compensación justa, sino también el reconocimiento de las injusticias que ha sufrido. El licenciado Villarreal se removió incómodo en su asiento. Conocía la reputación de Esperanza Herrera y sabía que no haría declaraciones dramáticas sin tener algo sustancial que respaldarlas. Patricia sintió que su corazón se aceleraba. Durante las reuniones preparatorias, Esperanza le había mencionado que tenía una carta bajo la manga, pero había sido deliberadamente vaga sobre los detalles. Ahora, mirando la determinación en los ojos de su abogada, Patricia supo que estaba a punto de enfrentar otra revelación dolorosa sobre el hombre con quien había compartido casi 2 décadas de su vida. Su señoría, solicito permiso para reproducir una grabación de audio que fue enviada voluntariamente por el señor Mendoza a mi cliente el día 15 de febrero de este año.
3 días después de que ella presentara la demanda de divorcio. Roberto levantó la vista de su teléfono por primera vez en la tarde. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza, y por un momento, la confianza que había mantenido durante todo el proceso se desmoronó ligeramente. ¿Qué grabación?, susurró a su abogado con urgencia. Villarreal frunció el ceño. Esta era la primera vez que escuchaba sobre cualquier grabación, y el hecho de que su cliente no la hubiera mencionado lo llenó de una aprensión inmediata. El juez Camacho asintió. Adelante, licenciada. Esperanza caminó hacia su mesa y tomó su teléfono celular. Con manos firmes, a pesar de la tensión que sentía, conectó el dispositivo al sistema de audio de la sala. El sonido de la estática llenó momentáneamente el espacio mientras ajustaba el volumen. Esta grabación, su señoría, es un mensaje de voz de WhatsApp que el señor Mendoza envió a mi cliente a las 11:47 de la noche del día mencionado. El mensaje fue enviado desde su teléfono personal, número que obra en el expediente, y que mi cliente guardó como evidencia del estado emocional y mental de su esposo durante este proceso. En las bancas del público, algunos familiares de ambas partes se inclinaron hacia adelante. El hermano de Patricia, Carlos, que había venido a apoyar a su hermana, apretó los puños. La madre de Roberto, doña Carmen, una mujer de 70 años que hasta ese momento había mantenido la composure, comenzó a juguetear nerviosamente con su rosario. Mónica sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Su respiración se hizo superficial mientras observaba la escena desarrollarse. Roberto no le había mencionado nada sobre enviar mensajes a Patricia después de que se presentara la demanda. De hecho, él le había asegurado que todo contacto con su esposa se limitaba a través de los abogados. Su señoría, debo advertir que el contenido de esta grabación es de naturaleza personal y podría resultar perturbador para algunas personas presentes. Sin embargo, es crucial para establecer el estado mental del demandado y su verdadera actitud hacia mi cliente y hacia este proceso legal. Patricia cerró los ojos brevemente. Durante las últimas semanas, había escuchado esa grabación docenas de veces. Pero sabía que oírla reproducida en la solemnidad de la sala del tribunal le daría una dimensión completamente diferente al dolor que había sentido esa noche de febrero. Roberto se inclinó hacia su abogado con urgencia. Tienes que detener esto. Esa grabación se envió en un momento fue un error. Estaba tomado, no sabía lo que decía. ¿Por qué no me dijiste sobre este mensaje?, susurró Villarreal entre dientes. Si hay grabaciones comprometedoras, necesitaba saberlo desde el principio. El juez Camacho, notando la conmoción en la mesa de la defensa, golpeó suavemente su martillo. ¿Hay alguna objeción legal a la presentación de esta evidencia, licenciado Villarreal? Villarreal se puso de pie rápidamente, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar algún fundamento legal que pudiera evitar que se reprodujera la grabación. Su señoría, solicito un breve receso para consultar con mi cliente sobre la naturaleza de esta supuesta evidencia. Podríamos estar ante una violación de la privacidad o una grabación obtenida ilegalmente. Esperanza sonrió ligeramente. Había anticipado esta táctica. Su señoría, el mensaje fue enviado voluntariamente por el demandado a mi cliente a través de una aplicación de mensajería común. No hay violación de privacidad alguna, ya que el remitente envió deliberadamente el contenido. Además, mi cliente tiene pleno derecho a conservar comunicaciones que le fueron dirigidas directamente por su esposo. El juez Camacho reflexionó por un momento. La ley era clara en este punto, y la objeción de Villarreal no tenía fundamento sólido. La objeción es desestimada. Licenciada Herrera, puede proceder con la reproducción de la grabación. En ese momento, el silencio en la sala se volvió casi tangible. Mónica sintió como si pudiera escuchar su propio corazón latiendo. Sus manos se aferraron al borde de la banca mientras observaba a Roberto, quien había palidecido considerablemente. Patricia abrió los ojos y miró directamente a su esposo. Durante 19 años había conocido todas sus expresiones, todos sus gestos, todas sus reacciones. Y en ese momento supo, con una claridad dolorosa, que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre no solo el resultado del juicio, sino también la forma en que recordaría su matrimonio.
Esperanza presionó el botón de reproducción. Por un segundo que pareció eterno, solo se escuchó el ruido de fondo, el sonido distante de música y voces que sugerían que Roberto estaba en un lugar público cuando grabó el mensaje. Luego, su voz llenó la sala, clara e inconfundible, pero cargada de una emoción cruda que nadie había escuchado antes. Patricia. Patricia, mi amor. La voz sonaba pastosa, arrastrando ligeramente las palabras. Sé que no quieres hablar conmigo, sé que tu abogadita te ha metido ideas en la cabeza, pero necesito que sepas algo. Roberto cerró los ojos, recordando perfectamente esa noche. Había estado en el bar del Hotel Presidente Intercontinental con algunos socios después de una cena de negocios. Las copas de whisky se habían acumulado mientras intentaba procesar la realidad de que Patricia realmente había iniciado el proceso de divorcio. Hasta ese momento, había estado convencido de que las amenazas de su esposa eran solo eso, amenazas. Tienes que entender que todo lo que he hecho, todo, ha sido por ti, por nosotros, por la familia que construimos. La voz se quebraba ligeramente. Yo sé que cometí errores, mi amor, pero nunca dejé de amarte. Ni por un segundo. Mónica sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La ternura en la voz de Roberto, la intimidad con la que hablaba a Patricia, era completamente diferente al tono que usaba con ella. Durante los 8 meses que llevaban juntos, Roberto le había asegurado que su matrimonio había muerto años atrás, que él y Patricia ya no tenían ninguna conexión emocional. La grabación continuó. Esta mañana desperté bueno, ya sabes dónde desperté, y lo único que podía pensar era en ti. En cómo te ves cuando te despiertas los domingos, con el cabello revuelto y esa sonrisa pequeñita que tienes cuando crees que no te estoy viendo. Patricia sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Esas eran palabras que había anhelado escuchar durante los últimos 3 años de su matrimonio, cuando Roberto se había vuelto distante y frío. Pero ahora, escucharlas en este contexto, sabiendo lo que sabía sobre su relación extramarital, las convertía en algo amargo y doloroso. Sé que estás enojada por lo de Mónica. Sé que descubriste lo nuestro, y tienes todo el derecho de estar furiosa conmigo. Pero tienes que entender que ella no significa nada para mí, Patricia. Nada. Es solo algo que pasó, algo que se salió de control. El nombre pronunciado con tanta claridad resonó en la sala como un disparo. Mónica sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Los ojos de varias personas se volvieron hacia ella, aunque no todos sabían quién era. La secretaria del juzgado, una mujer mayor que había escuchado muchos casos de divorcio, la miró con una mezcla de lástima y curiosidad. Roberto había abierto los ojos y estaba mirando fijamente a Patricia, como si pudiera detener las palabras que ya habían sido dichas. Su abogado garabateaba notas furiosamente, sabiendo que el caso se había complicado dramáticamente. Mónica es joven, es bonita, y me hizo sentir. Dios, no sé cómo explicártelo sin sonar como un imbécil completo. Me hizo sentir joven otra vez, me hizo sentir como si fuera el hombre que era cuando te conocí. Pero no es real, Patricia. Lo nuestro es real. Nuestros 19 años juntos son reales. La voz de Roberto se había vuelto más clara, como si el alcohol hubiera comenzado a perder efecto o como si la intensidad de sus emociones lo hubiera sobrio momentáneamente. Le he dicho a Mónica que vamos a terminar. Le he dicho que mi lugar está contigo, que mi vida está contigo. Pero tú ya habías tomado tu decisión, ¿verdad? Ya habías ido con esa abogada, ya habías decidido que nuestro matrimonio se había acabado. Mónica se puso de pie abruptamente, sus piernas temblando. Algunas personas voltearon a verla, pero ella apenas se dio cuenta. Las palabras de Roberto resonaban en su cabeza como campanas funerarias. Durante todo este tiempo, él le había asegurado que su matrimonio estaba muerto, que él solo estaba esperando el momento adecuado para pedir el divorcio. Le había dicho que Patricia era fría, calculadora, que hacía años que no tenían intimidad alguna. Pero la voz en la grabación no era la de un hombre que hablaba sobre una relación muerta. Era la voz de un hombre desesperado por salvar su matrimonio. Y ahora estás tratando de quitarme todo, Patricia. La casa, las empresas, los autos, las cuentas.
como si quisiera castigarme por haber sido débil, por haber buscado en otra parte lo que creía que ya no podía encontrar contigo. La voz de Roberto se endureció ligeramente, mostrando el primer atisbo de la personalidad que su esposa había llegado a conocer demasiado bien en los últimos años. Pero que quede claro, mi amor. Que quede muy claro. Puedes quedarte con la mitad de todo lo que hemos construido juntos. Puedes quedarte con la casa de Polanco, con el departamento de la playa, con la mitad de las acciones de la empresa. Pero no vas a destruirme. No vas a dejarme en la calle como si fuera un desconocido. Esperanza observaba las reacciones en la sala. El juez Camacho había dejado de tomar notas y escuchaba con atención completa. Patricia se había cubierto parcialmente el rostro con las manos, sus hombros temblando ligeramente. Roberto miraba fijamente al suelo, como si pudiera desaparecer si evitaba hacer contacto visual con cualquier persona. Pero era Mónica quien más llamó la atención de Esperanza. La joven había comenzado a caminar hacia la salida, pero se había detenido al escuchar las últimas palabras de Roberto. Su rostro mostraba una mezcla de dolor, confusión y algo que parecía ser comprensión amarga. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Patricia? No es que quieras el divorcio. No es que me odies por lo que hice. Lo que más me duele es que después de 19 años juntos, después de todo lo que hemos vivido, me veas como a un enemigo. Como si nunca hubiéramos sido felices juntos. La voz se quebró completamente en las siguientes palabras, como si nunca me hubieras amado. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Esperanza dejó que la pausa se extendiera, sabiendo que el impacto emocional de lo que acababan de escuchar necesitaba un momento para asentarse en todos los presentes. Patricia levantó la cabeza y miró directamente a Roberto. Por primera vez en meses, realmente lo vio. No como el adversario legal que había sido durante el proceso de divorcio, sino como el hombre con quien había compartido la mayor parte de su vida adulta. El hombre que había conocido cuando ambos tenían sueños similares y creían que podrían conquistar el mundo juntos. Roberto sintió la mirada de su esposa y levantó los ojos para encontrarse con los de ella. En ese momento, ambos recordaron simultáneamente el día de su boda en la pequeña iglesia de San Ángel, cuando prometieron amarse en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Pero la grabación no había terminado. Hay algo más que necesitas saber, Patricia. Algo que he estado cargando durante meses y que me está matando por dentro. La voz de Roberto había adoptado un tono diferente, más sombrío, más cargado de una culpa que iba más allá de la infidelidad. Mónica se acercó involuntariamente hacia las bancas, como si una fuerza magnética la atrajera hacia las palabras que estaban por venir. Algo en el tono de Roberto le decía que lo que seguía iba a cambiar todo lo que creía saber sobre él. El dinero que has estado buscando, el dinero que crees que he escondido, tienes razón. Hay mucho más de lo que aparece en nuestras declaraciones. Pero no es lo que piensas. El licenciado Villarreal se puso tenso. Cualquier admisión de ocultamiento de bienes podría tener implicaciones legales graves más allá del divorcio. Hace 2 años, cuando la empresa estaba pasando por problemas, cuando pensé que íbamos a perder todo, tomé decisiones que... Dios mío, Patricia, tomé decisiones que me avergüenzan todos los días. Roberto hizo una pausa en la grabación y se podía escuchar el sonido de un vaso siendo colocado sobre una mesa, seguido del murmullo distante de conversaciones en el bar. ¿Recuerdas a Ingeniero Sandoval? ¿El de la constructora que nos ayudó con el proyecto de los condominios en Satellite? Él me ofreció una oportunidad de hacer dinero rápido, mucho dinero. Me dijo que había contratos del gobierno, proyectos de vivienda social donde podíamos participar sin licitación si estábamos dispuestos a hacer ciertos arreglos. Patricia sintió que su estómago se contraía. Conocía perfectamente a Joaquín Sandoval, un hombre de negocios con reputación dudosa que Roberto había comenzado a frecuentar hacía unos años. Al principio pensé que solo era cuestión de pagar algunas mordidas, ya sabes, el costo de hacer negocios en este país. Pero era más que eso, Patricia. Mucho más. Estaban desviando fondos federales, fondos que estaban destinados para construir casas para familias de bajos recursos.
El juez Camacho frunció el ceño profundamente. Lo que estaba escuchando podría tener implicaciones penales, no solo civiles. Yo sabía que estaba mal. Sabía que estábamos robando dinero que debería haber servido para ayudar a gente que realmente lo necesitaba. Pero estaba desesperado, Patricia. La empresa estaba al borde de la quiebra, teníamos deudas por millones, y pensé que si podía hacer este dinero, podría salvar todo lo que habíamos construido juntos. Mónica se había quedado completamente inmóvil. El hombre del que se había enamorado, el exitoso empresario que la había deslumbrado con su seguridad y su aparente rectitud moral, estaba confesando participar en corrupción gubernamental. Hicimos 5 proyectos con ellos, Patricia. 5 proyectos donde construimos casas de cartón con dinero del gobierno y nos quedamos con la diferencia. Familias enteras están viviendo en casas que se van a caer en unos años, y todo por mi culpa. Por mi avaricia y mi cobardía. La voz de Roberto se había reducido casi a un susurro, cargado de una culpa que parecía abrumarlo completamente. El dinero que he estado escondiendo no es nuestro dinero, Patricia. Es dinero sucio. Es dinero que debería estar construyendo hogares dignos para familias pobres y en su lugar está pagando nuestros lujos, nuestros viajes, nuestra casa en la playa. Patricia se había llevado las manos a la boca, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Durante años había disfrutado de un estilo de vida que creía que era el resultado del trabajo duro y la inteligencia empresarial de su esposo. Ahora descubría que ese bienestar había sido construido sobre el sufrimiento de familias vulnerables. Y lo peor de todo, mi amor, es que cuando todo empezó a salir mal, cuando comenzaste a alejarte de mí, yo culpé a todo el mundo excepto a mí mismo. Te culpé a ti por no entender las presiones de los negocios. Culpé al gobierno por la corrupción sistémica. Culpé a la economía, a la competencia, a todo excepto a mi propia falta de carácter. El sonido de sollozos se podía escuchar claramente en la grabación. Roberto había estado llorando mientras grababa el mensaje. Por eso busqué consuelo en Mónica. Porque contigo me veía reflejado tal como soy realmente y no podía soportarlo. Con ella podía pretender que seguía siendo el hombre íntegro que creía ser cuando nos casamos. Mónica sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo su romance con Roberto había sido una mentira, una fantasía que él había construido para escapar de su propia culpa. Ella no había sido especial para él, había sido simplemente una forma de autoengaño. Pero ya no puedo seguir huyendo, Patricia. Ya no puedo seguir pretendiendo que soy alguien que no soy. Si vas a divorciarte de mí, si vas a llevarte todo lo que tenemos, al menos hazlo sabiendo la verdad completa sobre quién es el hombre con quien te casaste. La grabación se detuvo abruptamente, dejando un silencio ensordecedor en la sala del tribunal. Esperanza apagó el dispositivo y regresó a su lugar junto a Patricia, quien seguía con las manos cubriendo su rostro. El juez Camacho se tomó un momento para recomponer. En 30 años de carrera judicial, había escuchado muchas confesiones inesperadas, pero pocas habían tenido el impacto emocional y legal de lo que acababa de presenciar. Roberto permanecía con la cabeza baja, consciente de que las palabras que había pronunciado en un momento de desesperación y alcohol habían destruido no solo su matrimonio, sino potencialmente su libertad. La confesión de participación en corrupción gubernamental podría resultar en cargos penales federales. Mónica comenzó a caminar hacia la salida, pero sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en una de las bancas. Las lágrimas habían comenzado a rodar por sus mejillas, no solo por el dolor de descubrir que había sido utilizada, sino por la comprensión de que el hombre del que se había enamorado nunca había existido realmente. Esperanza se puso de pie nuevamente. Había logrado lo que se había propuesto, mostrar al tribunal no solo la duplicidad de Roberto en términos matrimoniales, sino también el origen cuestionable de los bienes que estaban siendo disputados. Pero incluso ella se sintió conmovida por la crudeza emocional de la confesión. Su señoría, como puede ver, esta grabación revela no solo la actitud real del demandado hacia mi cliente y hacia su matrimonio, sino también información crucial sobre el origen de los bienes matrimoniales que están en disputa. Solicitamos que se tome en cuenta no solo para la división de bienes, sino también que se investigue la legalidad de los fondos mencionados.
El licenciado Villarreal se puso de pie lentamente, sabiendo que su cliente acababa de crear una situación legal extremadamente complicada. Su señoría, esta grabación fue realizada en un estado de intoxicación evidente. Mi cliente no estaba en condiciones de hacer declaraciones coherentes o... Licenciado Villarreal, interrumpió el juez Camacho con voz firme, la coherencia y el detalle de la declaración sugieren que, independientemente del estado emocional del demandado, tenía plena conciencia de lo que estaba diciendo. Además, estas revelaciones podrían tener implicaciones que van más allá de este tribunal familiar. Roberto finalmente levantó la cabeza y miró hacia donde había estado sentada Mónica, pero la banca estaba vacía. Ella había logrado salir de la sala sin que él se diera cuenta, llevándose consigo los fragmentos de lo que había creído que era amor verdadero. Patricia se puso de pie lentamente, con la dignidad que había mantenido durante todo el proceso legal, pero con una expresión que mezclaba dolor, decepción y algo que podría haber sido alivio. Por fin conocía toda la verdad sobre su matrimonio, sobre el hombre con quien había compartido casi 2 décadas y sobre el precio real de la vida que habían construido juntos. El juez Camacho golpeó su martillo suavemente. Dadas las revelaciones presentadas en esta audiencia, voy a solicitar un receso para revisar las implicaciones legales de lo que hemos escuchado. La audiencia se reanudará mañana a las 10 de la mañana. Licenciado Villarreal, le sugiero encarecidamente que consulte con su cliente sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial, considerando las circunstancias que han salido a la luz. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Mónica estaba en el pasillo del juzgado, recargada contra la pared, llorando silenciosamente. Las palabras de Roberto resonaban en su mente como un eco doloroso. Durante 8 meses había creído que era amada, que era especial, que había encontrado al hombre perfecto que estaba atrapado en un matrimonio sin amor. Ahora sabía la verdad, había sido solo una distracción, una forma para Roberto de escapar de la culpa y la vergüenza de sus propias acciones. Y lo peor de todo era que incluso después de escuchar esa confesión devastadora, una parte de ella aún sentía amor por el hombre que creía conocer. La lluvia había comenzado a caer sobre Ciudad de México cuando Mónica salió del edificio del juzgado. Las gotas se mezclaban con sus lágrimas mientras caminaba sin rumbo por la avenida Patriotismo, esquivando charcos y peatones que corrían buscando refugio. Su teléfono había vibrado 6 veces en los últimos 10 minutos, pero sabía sin mirar que eran mensajes de Roberto. No estaba lista para leer sus explicaciones, sus justificaciones, o peor aún, sus mentiras. Se refugió bajo la marquesina de una cafetería llamada El Rincón de Marta, un lugar pequeño y acogedor que contrastaba con el caos emocional que sentía por dentro. A través del cristal empañado, podía ver a familias compartiendo la merienda, parejas conversando íntimamente, estudiantes con sus libros abiertos. Vidas normales, honestas, sin secretos devastadores. ¿Está usted bien, señorita? La voz pertenecía a una mujer mayor, la dueña del establecimiento, que había salido a limpiar las mesas de la terraza. Sus ojos mostraban la preocupación genuina de quien había visto suficiente dolor en su vida como para reconocerlo en otros. Mónica intentó sonreír, pero solo logró que más lágrimas rodaran por sus mejillas. Solo necesito un momento. Entre, niña. Está empapándose y va a enfermarse. La mujer, que se presentó como Marta, la guió hacia una mesa junto a la ventana. Le voy a traer un café caliente y unas galletas. No se preocupe por el pago ahora. Mientras esperaba, Mónica finalmente se atrevió a revisar su teléfono. 14 mensajes de Roberto, 3 llamadas perdidas y un mensaje de texto de su hermana menor, Alejandra, recordándole la cena familiar del domingo. Una vida que de repente parecía pertenecer a otra persona. Los mensajes de Roberto seguían un patrón predecible. Primero confusión, ¿dónde estás? Te vi salir del juzgado, luego preocupación, Mónica, por favor contéstame, necesito explicarte, después desesperación, lo que escuchaste no es toda la historia, y finalmente súplicas, por favor, mi amor. Dame la oportunidad de hablar contigo. Marta regresó con una taza humeante de café de olla y un plato de galletas de canela caseras.
Se sentó frente a Mónica sin pedir permiso, con la familiaridad de alguien que había consolado a muchas mujeres dolidas a lo largo de los años. ¿Problemas de hombres?, preguntó directamente, sin rodeos. Mónica asintió, sin confiar en su voz para responder. Déjeme adivinar. Hombre casado que le prometió que se iba a divorciar, ¿verdad? La precisión de la observación sorprendió a Mónica. ¿Cómo? Mija, tengo 70 años y este café está a 2 cuadras del juzgado familiar. He visto esta historia más veces de las que quisiera recordar. Marta se sirvió una taza de café también. La pregunta no es qué le prometió, sino qué va a hacer usted ahora que sabe la verdad. Mónica tomó un sorbo del café, sintiendo como el calor se extendía por su pecho. Por primera vez en horas, algo le proporcionaba consuelo real. Es que yo realmente creía. Comenzó, pero su voz se quebró. ¿Qué era diferente? ¿Que usted era especial? ¿Que él la amaba más de lo que había amado a nadie? Marta completó las frases con una suavidad que no quitaba la firmeza de sus palabras. Todas hemos estado ahí, mija. Todas hemos creído que éramos la excepción. Mientras tanto, en un restaurante elegante de la zona rosa, Patricia se encontraba con su hermano Carlos y su mejor amiga desde la universidad, Laura Méndez. Habían elegido el Cardenal no solo por su cocina exquisita, sino porque los reservados privados les permitirían hablar sin ser molestadas por miradas curiosas o comentarios de extraños. No puedo creer que Roberto fuera capaz de todo eso, decía Carlos, moviendo su café sin probarlo. Digo, siempre sospeché que no era tan perfecto como aparentaba, pero esto. Corrupción gubernamental, Patricia, interrumpió Laura, su voz mostrando su experiencia como periodista de investigación. Lo que confesó en esa grabación no es solo una infidelidad o mentira sobre dinero. Es un delito federal grave. Familias enteras podrían estar viviendo en condiciones peligrosas por culpa de él. Patricia había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, procesando aún todo lo que había escuchado en el tribunal. La revelación sobre Mónica había sido dolorosa, pero de alguna manera ya lo había sospechado. Pequeños detalles que había elegido ignorar, llegadas tarde inexplicadas, cambios en su rutina, una nueva fragancia femenina en su ropa que él siempre atribuía a abrazos de clientas agradecidas. Pero lo de la corrupción la había golpeado como un rayo. Durante años había disfrutado de los frutos de esos negocios sin cuestionar de dónde venía la prosperidad repentina. Había usado ese dinero sucio para comprar ropa, para viajar, para remodelar la casa, para pagar la educación privada de su sobrino cuando Carlos pasó por dificultades económicas. ¿Crees que yo también podría tener problemas legales?, preguntó finalmente. Digo, técnicamente he sido beneficiaria de ese dinero. Laura negó con la cabeza. Como esposa, y especialmente considerando que obviamente no sabías el origen de los fondos, es muy poco probable que tengas responsabilidad penal. Pero Patricia. Hizo una pausa significativa, vas a tener que decidir qué hacer con esta información. ¿Qué quieres decir? Roberto confesó participar en corrupción gubernamental. Eso no es solo entre ustedes dos ahora. Hay familias que están viviendo en casas mal construidas con dinero público. Hay funcionarios corruptos que siguen operando. Si tú sabes esto y no haces nada. Patricia cerró los ojos. Su vida ya había sido suficientemente complicada con el divorcio. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de tener que tomar decisiones que podrían mandar a la cárcel al padre de, se detuvo. Roberto y ella nunca habían tenido hijos. Esa había sido otra fuente de tensión en su matrimonio. Él quería una familia grande, pero ella había sufrido 3 abortos espontáneos que los habían devastado a ambos. Necesito tiempo para pensar, murmuró. Carlos tomó la mano de su hermana. Patricia, escúchame. Sé que esto es horrible, pero también podría ser una bendición disfrazada. Durante años has estado viviendo con un hombre que no conocías realmente. Ahora sabes la verdad. Duele, pero al menos es la verdad. En otra parte de la ciudad, en su oficina del corporativo Textil Mendoza y Asociados, Roberto estaba teniendo la conversación más difícil de su vida profesional.
Frente a él se encontraban sus dos socios principales, Alejandro Ruiz, su amigo desde la universidad, y Carmen Solís, la mujer que había ayudado a construir la empresa desde sus inicios. ¿Me estás diciendo que pusiste en riesgo toda la empresa por unos contratos gubernamentales sucios? Carmen no intentaba ocultar su furia. ¿Tienes idea de lo que esto significa para todos nosotros? ¿Para nuestros empleados? ¿Para sus familias? Roberto se había aflojado la corbata y tenía el cabello despeinado por haberse pasado las manos por él repetidamente. Escuchen, cuando tome esas decisiones, la empresa estaba al borde de la quiebra. Ustedes lo saben. Habíamos perdido 3 contratos importantes, la competencia china nos estaba matando, y los bancos ya no querían prestarnos. Pero había otras opciones, gritó Alejandro. Podríamos haber vendido algunos activos, podríamos haber reestructurado, podríamos haber buscado inversionistas honestos. No tenías derecho a tomar esa decisión por todos nosotros sin consultarnos. Ah, ¿no? ¿Y quién es el que ha estado trabajando 18 horas al día tratando de salvar esta empresa? ¿Quién es el que ha puesto su casa como garantía para los préstamos bancarios? ¿Quién es el que no ha tomado vacaciones en 3 años? Carmen se puso de pie, sus ojos brillando con una mezcla de decepción y rabia. Roberto, yo he trabajado contigo durante 15 años. Te he visto construir esta empresa desde un pequeño taller hasta lo que es hoy. Pero el hombre que conozco jamás habría puesto en riesgo la vida de familias inocentes por dinero. No lo hice por dinero. Roberto se levantó también, su voz quebrándose. Lo hice por supervivencia. Por todos ustedes. Por los 50 empleados que dependen de nosotros. Por Patricia, por nuestro futuro. ¿Y dónde queda Patricia en todo esto?, preguntó Alejandro. Porque por lo que entendí en tu mensaje de borracho, ella no sabía nada de estos negocios. Roberto se dejó caer en su silla, súbitamente agotado. Patricia. Patricia es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo lo he destruido todo. El matrimonio, la confianza, ahora posiblemente la empresa. Roberto, Carmen se acercó y puso una mano en su hombro, su voz suavizándose, necesitamos saber exactamente en qué estamos metidos. ¿Qué tan profundo es esto? ¿Cuánto dinero está involucrado? ¿Qué otros riesgos legales hay? Los 5 proyectos generaron aproximadamente 12 millones de pesos en ganancias ilícitas durante 2 años, Roberto habló sin levantar la vista. El dinero se fue mezclando con los ingresos legítimos de la empresa, pero yo mantuve registros separados. Pensé que si algún día había problemas, podría devolver todo. ¿Y puedes?, preguntó Alejandro. La mayor parte, sí. Pero eso no va a deshacer el daño ya causado. Hay familias viviendo en esas casas mal construidas. Hay funcionarios públicos que podrían empezar a hablar si se sienten amenazados. Mientras esta conversación tenía lugar, Mónica había regresado a su pequeño departamento en la colonia Roma Norte. El contraste entre su modesto hogar y la lujosa residencia de Roberto en Polanco nunca había sido más evidente. Su departamento de un dormitorio, que había decorado con cuidado y cariño durante los últimos 2 años, de repente se sentía como un refugio honesto comparado con la opulencia construida sobre mentiras. Se sentó en su pequeño sofá beige, aún con la ropa mojada por la lluvia, y por primera vez se permitió llorar sin restricciones. No solo por Roberto, sino por la versión de sí misma que había existido hasta esa mañana. La Mónica que creía en cuentos de hadas, que pensaba que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Que había estado dispuesta a ser la otra mujer porque creía que estaba ayudando a un hombre bueno a escapar de un matrimonio infeliz. Su teléfono sonó. Era su hermana Alejandra. ¿Mónica? Oye, ¿estás bien? Tu voz suena rara en tu mensaje de buzón. Mónica se limpió la nariz con la manga de su suéter. Ale, ¿puedes venir? Necesito hablar con alguien. ¿Pasó algo con Roberto? Todo terminó. Todo era una mentira. Voy para allá. Dame 20 minutos. Alejandra Salazar era 3 años menor que Mónica, pero siempre había sido la más práctica de las 2 hermanas.
Trabajaba como contadora en una empresa de consultoría y nunca había estado impresionada por el romance de su hermana con un hombre casado, sin importar cuán exitoso o encantador fuera. Cuando llegó al departamento, encontró a Mónica acurrucada en el sofá, rodeada de pañuelos usados. Sin hacer preguntas, fue a la cocina y preparó té de manzanilla, luego se sentó junto a su hermana. ¿Quieres contarme qué pasó, o prefieres que simplemente me quede aquí contigo? Mónica le contó todo, el juicio, la grabación, las confesiones de Roberto sobre su matrimonio, sobre los negocios corruptos, sobre cómo ella había sido solo una distracción de su culpa y vergüenza. Alejandra escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o pasándole más pañuelos a su hermana. Cuando Mónica terminó, se quedaron en silencio por varios minutos. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo finalmente Alejandra. No es que fuera casado. No es que fuera corrupto. Es que te hizo cómplice de todo sin que tú lo supieras. ¿Qué quieres decir? Mónica, durante 8 meses has estado aceptando regalos, cenas, viajes, pagados con dinero robado. Te llevó a restaurantes caros, te compró ropa, te regaló esa pulsera que tanto te gusta, todo pagado con dinero que debería haber sido usado para construir casas dignas para familias pobres. Mónica se quitó instintivamente la pulsera de oro que Roberto le había regalado por su cumpleaños. Nunca se la había quitado desde que la recibió. Pero yo no sabía. Claro que no sabías. Ese es exactamente mi punto. Él te convirtió en cómplice sin tu consentimiento. Y no solo de la corrupción, sino de la destrucción de su matrimonio. Te hizo creer que estabas salvando a un hombre infeliz, cuando en realidad estabas ayudándolo a traicionar a una mujer que lo amaba. Mónica se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, Ale. ¿Qué clase de persona soy? Eres una persona que fue manipulada por alguien mucho más experimentado y sin escrúpulos. Alejandra tomó las manos de su hermana. Pero ahora sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? De vuelta en el restaurante, Patricia había terminado su segunda taza de café y finalmente había encontrado su voz. Voy a denunciarlo, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Carlos y Laura se miraron entre sí. Patricia, Carlos habló cuidadosamente, ¿estás segura de que quieres hacer eso? Va a ser un proceso muy público, muy doloroso. Los medios se van a volver locos con esta historia. Exactamente por eso tengo que hacerlo. Patricia se enderezó en su asiento. Laura, tú mejor que nadie sabes cómo funciona la corrupción en este país. ¿Cuántas veces hemos leído sobre funcionarios corruptos que nunca enfrentan consecuencias porque nadie está dispuesto a hablar? Laura asintió lentamente. Es cierto. Pero Patricia, también tienes que entender que una vez que abras esta caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Roberto va a ir a la cárcel. Tú vas a ser vista como la esposa que traicionó a su marido. Va a haber gente que te va a odiar por eso. Y va a haber gente que me va a respetar por hacer lo correcto, Patricia respondió. Mira, durante 19 años me he definido a mí misma como la esposa de Roberto Mendoza. He sido la señora Mendoza en cenas de negocios, en eventos sociales, en el club de golf. Nunca he sido solo Patricia. ¿Y ahora quieres ser Patricia la denunciante?, preguntó Carlos. Quiero ser Patricia la mujer que hace lo correcto. Aunque sea difícil. Aunque sea doloroso. Laura se inclinó hacia adelante. Si realmente vas a hacer esto, necesitas hacerlo bien. No puede parecer una venganza por el divorcio o por la infidelidad. Tiene que ser claramente una cuestión de principios. ¿Qué recomiendas? Primero, necesitamos documentar todo. Yo tengo contactos en la Fiscalía Anticorrupción que pueden manejar esto discretamente al principio. Segundo, necesitamos asegurarnos de que tengas protección legal. Si Roberto está involucrado con gente peligrosa. No creo que sea peligroso, Patricia interrumpió. Corrupto, sí. Mentiroso, definitivamente. Pero no violento. Patricia, cuando hay millones de pesos involucrados y funcionarios públicos comprometidos, la gente puede volverse peligrosa muy rápidamente, Laura insistió. Necesitamos ser cuidadosos. Mientras tanto,
Roberto había tomado una decisión propia. Después de la confrontación con sus socios, había regresado a casa, a la elegante residencia en Polanco que ahora sabía que pronto perdería. Se sirvió un whisky doble y se sentó en su estudio, rodeado de los símbolos de su éxito, diplomas enmarcados, fotografías con políticos y empresarios importantes, premios de la Cámara de Comercio. Todo construido sobre una mentira. Tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en meses. ¿Joaquín? Soy Roberto. No, no estoy bien. Necesitamos hablar. Urgentemente. Joaquín Sandoval respondió con la voz tensa. Roberto, ¿qué diablos pasó? Me llegaron rumores de que hubo problemas en tu juicio de divorcio. Más que problemas. Lo confesé todo, Joaquín. Todo. Los proyectos, el dinero, los funcionarios involucrados. Todo. El silencio del otro lado de la línea fue tan prolongado que Roberto pensó que se había cortado la llamada. ¿Estás loco?, finalmente gritó Joaquín. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De la gente que has puesto en riesgo? Lo sé, lo sé. Por eso necesitamos hablar. Tenemos que encontrar una manera de manejar esto antes de que se salga completamente de control. Ya se salió de control, Roberto. El momento en que abriste la boca en un tribunal público, se salió de control. Roberto se terminó su whisky de un trago. Joaquín, durante 2 años he estado viviendo con esta culpa. He destruido mi matrimonio, he perdido el respeto de mis socios, he traicionado todo en lo que creía. No puedo seguir así. Entonces hubieras pensado en eso antes de meternos en este negocio. Joaquín gritó. O antes de confesarlo todo como un adolescente culpable. ¿Sabes qué? Tienes razón. Debería haber pensado en todo eso antes. Pero ya es demasiado tarde para arrepentimientos. Lo que necesitamos ahora es un plan para minimizar el daño. El único plan que puede funcionar ahora es que te vayas del país. Esta noche. Antes de que la fiscalía empiece a hacer preguntas. Roberto se quedó callado. La idea de huir había cruzado por su mente, pero pronunciada en voz alta sonaba como la confirmación final de su cobardía. No voy a huir, Joaquín. ¿Perdón? No voy a huir. He cometido crímenes. He lastimado a gente inocente. He destruido mi matrimonio y mi familia. Si voy a enfrentar las consecuencias, lo voy a hacer aquí, como un hombre. Roberto, escúchame muy bien. Si tú te quedas y empiezas a colaborar con las autoridades, me estás metiendo en problemas muy serios. Y no solo a mí. Hay gente muy poderosa involucrada en esto. Lo sé. Y lo siento. Pero mi decisión está tomada. Roberto colgó el teléfono y se sirvió otro whisky. Afuera, la lluvia había parado y los últimos rayos del sol se filtraban a través de las nubes, creando un atardecer dorado que contrastaba con la oscuridad que sentía por dentro. Tomó otro teléfono, su teléfono personal, y escribió un mensaje que había estado componiendo mentalmente durante horas. Mónica, sé que no quieres hablar conmigo. Sé que te lastimé de una manera imperdonable. Pero necesito que sepas que todo lo que dije sobre Patricia en esa grabación es cierto. La amo, siempre la he amado. Pero eso no significa que lo que sentí por ti no fuera real. Fuiste mi escape de una culpa que me estaba matando, pero también fuiste luz en un momento muy oscuro de mi vida. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que no dejes que mi cobardía y mis mentiras te hagan dudar de tu propio valor. Eres una mujer extraordinaria que merece a alguien mucho mejor que yo. Envió el mensaje y inmediatamente apagó el teléfono. Había más llamadas que hacer, más confesiones que enfrentar, pero por el momento necesitaba silencio para prepararse para lo que venía. En su departamento, Mónica recibió el mensaje pero no lo leyó. Había tomado una decisión propia. Con Alejandra a su lado como apoyo moral, iba a hacer algo que nunca había considerado antes, iba a buscar a Patricia Vázquez. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandra mientras esperaban el Uber que las llevaría a Polanco. No, no estoy segura de nada, Mónica respondió.
Pero sé que si no hablo con ella, si no le digo lo que sé, me voy a arrepentir por el resto de mi vida. ¿Y qué le vas a decir exactamente? Mónica miró por la ventana del auto, viendo pasar las calles familiares de su barrio. Le voy a decir la verdad. Sobre Roberto, sobre mí, sobre todo lo que vi y escuché durante estos 8 meses que no salió en esa grabación. ¿Cómo qué? Como el hecho de que él guardaba una foto de ella en su billetera. Como que hablaba de ella incluso cuando estaba conmigo. Como que varias veces lo escuché llorar cuando pensaba que yo estaba dormida. Alejandra frunció el ceño. ¿Llorar? Sí. Y cuando le preguntaba qué pasaba, siempre decía que eran problemas del trabajo. Pero ahora sé que era culpa. Culpa por traicionarla, culpa por los negocios sucios, culpa por estar conmigo cuando su corazón seguía con ella. El Uber se detuvo frente a la casa de Patricia en Polanco. Era una residencia impresionante con jardín bien cuidado y una fuente pequeña cerca de la entrada. Mónica se quedó parada en la acera por un momento, reuniendo el coraje necesario para tocar el timbre. Mónica. La voz la sorprendió. Patricia había salido de un taxi al mismo tiempo que ellas llegaban, como si el destino hubiera orquestado el encuentro. Las dos mujeres se miraron por un momento que pareció eterno. Patricia, elegante y compuesta incluso después del día emocional que había tenido. Mónica, joven y vulnerable, con los ojos aún hinchados de tanto llorar. Necesitamos hablar, dijeron ambas al mismo tiempo. El silencio en el jardín de la casa de Polanco era interrumpido solo por el goteo constante de las hojas empapadas por la lluvia de la tarde. Patricia y Mónica se observaban con una mezcla de curiosidad, dolor y una extraña sensación de reconocimiento mutuo. Alejandra se mantuvo a unos pasos de distancia, consciente de que su hermana necesitaba enfrentar este momento sin interferencias. ¿Quieres pasar? Patricia preguntó finalmente, su voz mostrando una cortesía automática que había perfeccionado durante años de ser la esposa perfecta del empresario exitoso. Mónica asintió, incapaz de encontrar palabras apropiadas para la situación. ¿Qué se supone que se dice cuando te encuentras frente a frente con la esposa del hombre casado con quien has tenido una relación? Los manuales de etiqueta social definitivamente no cubrían este escenario. La casa por dentro era exactamente lo que Mónica había imaginado durante todos esos meses en que Roberto le describía su prisión dorada. Elegante pero fría, con muebles caros perfectamente coordinados, arte abstracto en las paredes y una sensación general de que la vida real había sido cuidadosamente editada para crear una imagen impecable. Patricia las guió hacia la sala principal, un espacio amplio con ventanales que daban al jardín trasero. Se sentaron en sofás de cuero beige, manteniendo una distancia respetable pero no hostil. Alejandra eligió una silla cerca de la entrada, lista para intervenir si fuera necesario, pero dando espacio a las dos mujeres principales de este drama. No sé por dónde empezar, admitió Patricia, cruzando las manos sobre su regazo. Toda esta situación es surrealista. Yo tampoco, Mónica respiró profundamente. Pero después de escuchar esa grabación hoy, me di cuenta de que he estado viviendo en una mentira durante 8 meses. Y pensé que usted, que tú, tenías derecho a saber algunas cosas que Roberto nunca te dijo. Patricia levantó una ceja. ¿Más secretos? No exactamente secretos. Más bien, la verdad detrás de sus mentiras. Mónica jugó nerviosamente con el borde de su suéter. Roberto me dijo desde el principio que tu matrimonio había muerto hace años. Que ustedes eran más como compañeros de cuarto que como esposos. Que tú eras fría, calculadora, que solo te importaba su dinero. Patricia sintió una punzada de dolor, pero también de curiosidad. ¿Y tú le creíste? Al principio, sí. Es muy convincente cuando quiere serlo. Mónica hizo una pausa. Pero con el tiempo empecé a notar cosas que no encajaban con esa versión. ¿Cómo qué? Mónica se movió incómoda en su asiento. Como que siempre llevaba una foto tuya en su billetera. Una foto reciente, no algo viejo del pasado. Como que cuando veíamos películas románticas, se ponía melancólico y decía cosas como, así éramos Patricia y yo cuando éramos jóvenes, punto. Patricia sintió que su respiración se entrecortaba ligeramente.
Durante los últimos años de su matrimonio, Roberto había sido tan distante que había empezado a dudar de si alguna vez la había amado realmente. También, continuó Mónica, había noches en que pensaba que yo estaba dormida y lo escuchaba llorar. Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre decía que eran problemas del trabajo. Pero ahora, después de escuchar esa confesión sobre la corrupción, me doy cuenta de que probablemente estaba llorando por la culpa. ¿Culpa por los negocios sucios o culpa por engañarme? Por ambas cosas, creo. Pero Patricia, puedo llamarte Patricia, ¿verdad? Mónica esperó a que la otra mujer asintiera antes de continuar. Hay algo más que necesitas saber. Roberto nunca dejó de hablar de ti. Incluso cuando estaba conmigo, especialmente en los momentos más íntimos, había algo en sus ojos que no era completamente presente. Patricia se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Mónica. Durante años había sospechado que Roberto la engañaba, pero parte de ella había esperado secretamente que fuera solo sexo, solo una aventura física sin implicaciones emocionales. Escuchar que incluso en brazos de otra mujer seguía pensando en ella era más confuso que consolador. ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, preguntó sin voltear. ¿Por qué viniste aquí? Mónica se puso de pie también, manteniendo la distancia pero hablando con más firmeza. Porque durante 8 meses fui cómplice de destruir tu matrimonio sin saberlo completamente. Porque Roberto me usó como una forma de escapar de su culpa en lugar de enfrentar sus problemas contigo. Y porque después de escuchar esa grabación, me di cuenta de que yo también fui víctima de sus mentiras. Patricia se volvió lentamente. ¿Víctima? Sí. Él me hizo creer que era especial, que lo había salvado de un matrimonio infeliz. Me hizo creer que lo que teníamos era amor verdadero. Pero la realidad es que solo era una distracción conveniente de los problemas reales de su vida. Las dos mujeres se miraron en silencio por un momento, reconociendo algo familiar en el dolor de la otra. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo? Patricia finalmente habló. Que si él hubiera sido honesto conmigo desde el principio sobre los problemas del negocio, sobre su culpa, sobre sus miedos, probablemente lo habríamos podido resolver juntos. 19 años de matrimonio significan algo. Hemos superado crisis antes. Entonces, ¿por qué crees que no te lo dijo? Patricia se sentó en el borde de la mesa de centro, más cerca de Mónica ahora. Porque Roberto siempre ha necesitado ser el héroe de su propia historia. No puede tolerar verse a sí mismo como el villano, así que crea narrativas donde él es la víctima de las circunstancias. En su versión, tú eras la esposa fría que no lo entendía. Y en su versión contigo, probablemente yo era la malvada que lo tenía atrapado en un matrimonio sin amor. Patricia suspiró profundamente. La verdad es que Roberto es un cobarde emocional. Prefiere mentir y traicionar antes que enfrentar una conversación difícil. Alejandra, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Puedo preguntar algo? Patricia, después de todo lo que has escuchado hoy, ¿qué sientes por él? Patricia consideró la pregunta cuidadosamente. Dolor. Decepción. Rabia. Pero también. Hizo una pausa larga, también lástima. Porque el hombre del que me enamoré sigue ahí dentro, enterrado bajo años de decisiones cobarde y mentiras. Y es trágico ver cómo se destruyó a sí mismo y a todos los que lo amábamos. Mónica se limpió una lágrima que no se había dado cuenta de que había caído. Yo también siento lástima por él. Pero más que nada me siento enojada. Me robó 8 meses de mi vida haciéndome creer en algo que nunca fue real. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Patricia. No lo sé. Hasta esta mañana, pensaba que tenía mi vida resuelta. Tenía un trabajo que me gustaba, un departamento que había decorado con amor, una relación que creía que iba a algún lado. Ahora me doy cuenta de que todo estaba construido sobre una fantasía. Patricia se acercó y, en un gesto que sorprendió a ambas, tomó la mano de Mónica. ¿Sabes qué? Creo que las dos tenemos que empezar de nuevo. Tú desde los 26 años con toda la vida por delante. Yo desde los 41, con la sabiduría de saber que puedo sobrevivir al dolor. En ese momento, el sonido del timbre las interrumpió.
Patricia frunció el ceño, no esperaba a nadie más esa noche. ¿Patricia? ¿Estás ahí? La voz que venía del intercomunicador era inconfundible. Roberto había llegado. Las tres mujeres se miraron entre sí. Alejandra se puso de pie instintivamente, preparándose para proteger a su hermana si fuera necesario. Mónica palideció, no estaba lista para enfrentar a Roberto después de todo lo que había procesado ese día. Patricia, sin embargo, se enderezó con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Creo que es hora de que los tres tengamos una conversación honesta, dijo, caminando hacia el intercomunicador. Patricia, por favor. Sé que has tenido un día horrible, pero necesitamos hablar. Hay cosas que necesito explicarte. Está bien, Roberto. Entra. Pero debes saber que no estoy sola. Hubo una pausa del otro lado. ¿Tu abogada está ahí? No. Mónica está aquí. El silencio que siguió fue tan prolongado que Patricia pensó que Roberto se había ido. Finalmente, su voz volvió a escucharse, más suave y quebrada. Dios mío. ¿Están hablando ustedes dos? Sí, Roberto. Estamos hablando. Y creo que es hora de que tú también hables. Con honestidad, por una vez en tu vida. La puerta se abrió 5 minutos después. Roberto entró con el aspecto de un hombre que había envejecido años en un solo día. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. Su cabello perfectamente peinado mostraba las marcas de haberse pasado las manos por él repetidamente. Sus ojos estaban enrojecidos, ya sea por alcohol, llanto, o ambos. Se detuvo en la entrada de la sala, viendo a las dos mujeres más importantes de su vida adulta sentadas una junto a la otra. La imagen era tan surrealista que por un momento pensó que tal vez estaba soñando, o que finalmente había perdido la razón por completo. Mónica, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No sabía que ibas a estar aquí. Tampoco yo lo sabía hasta hace unas horas, respondió ella, manteniéndose sentada pero tensa. Roberto miró a Patricia. ¿Han estado hablando sobre mí? Entre otras cosas, Patricia respondió secamente. Siéntate, Roberto. Tenemos mucho de qué hablar. Roberto se sentó en el sillón individual frente a ambas mujeres, consciente de la ironía de la situación. Durante meses había fantaseado con que las dos mujeres que amaba pudieran coexistir en su vida de alguna manera, pero nunca se había imaginado que sería de esta forma, como acusadoras unidas en su contra. Primero, Patricia comenzó. Quiero que sepas que voy a denunciar los crímenes que confesaste en esa grabación. Roberto asintió lentamente. Lo esperaba. Es lo correcto. ¿Lo esperabas? Mónica lo miró con incredulidad. Entonces, ¿por qué los cometiste en primer lugar? Roberto se frotó la cara con las manos. Porque soy un cobarde. Porque cuando la empresa estaba en problemas, en lugar de buscar soluciones honestas o admitir mis fallas, tomé el camino fácil. Y una vez que empiezas a mentir, cada mentira requiere más mentiras para sostenerla. ¿Y yo qué era en todo esto?, preguntó Mónica. Solo otra mentira para sostener tu edificio de autoengaño. Roberto la miró directamente por primera vez desde que había entrado. No. Mónica, lo que sentí por ti, lo que siento por ti, es real. Pero está construido sobre bases falsas. Te mentí sobre mi matrimonio, te mentí sobre mis intenciones, te mentí sobre quién soy realmente. ¿Y quién eres realmente, Roberto? Patricia preguntó con una voz que mezclaba dolor con curiosidad genuina. Roberto se quedó callado por un largo momento, como si estuviera viendo su vida completa en retrospectiva por primera vez. Soy un hombre que tuvo todo lo que podía desear y lo destruyó por cobardía. Soy alguien que prefirió vivir fantasías antes que enfrentar realidades. Soy. Su voz se quebró. Soy alguien que lastimó profundamente a las dos personas que más ama en el mundo porque no tuvo el valor de ser honesto consigo mismo. Mónica se puso de pie abruptamente. ¿Sabes qué, Roberto? Tus autorreflexiones filosóficas llegan 3 años tarde.
Durante todo este tiempo que estuviste construyendo fantasías y evitando realidades, había familias reales viviendo en casas peligrosas por tu culpa. Había una esposa real en casa esperando que fueras honesto con ella. Y había una mujer real, yo, que estaba construyendo su futuro alrededor de las mentiras que le dijiste. Roberto se puso de pie también. Mónica, por favor. No, gritó ella. No me pidas que entienda. No me pidas que perdone. Y definitivamente no me pidas que sienta lástima por ti. Tuviste opciones en cada paso del camino y siempre elegiste la más cobarde. Patricia observaba el intercambio con una mezcla de dolor y orgullo. Dolor por ver a otra mujer expresar la rabia que ella misma había sentido durante meses, pero orgullo porque Mónica tenía la fortaleza de confrontar a Roberto de una manera que ella misma había tardado años en encontrar. Roberto, Patricia habló calmadamente, Mónica tiene razón. Pero hay algo más que necesito que entiendas. No voy a denunciarte solo por venganza o porque estoy enojada contigo por tu infidelidad. Lo voy a hacer porque es lo correcto. Porque hay gente inocente que está pagando las consecuencias de tus decisiones. Roberto se dejó caer de nuevo en su silla, finalmente pareciendo entender la magnitud completa de la situación. Lo sé, murmuró. Y merezco ir a la cárcel. Merezco perder todo. Pero hay algo que necesitan saber antes de que tomen decisiones finales. Las dos mujeres lo miraron expectantes. Esta tarde hablé con Joaquín Sandoval. Le dije que había confesado todo y que no iba a huir del país. Él me amenazó. No directamente, pero me hizo entender que hay gente poderosa involucrada en esto que no va a estar feliz de que yo esté cooperando con las autoridades. Patricia sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de amenazas? No lo dijo explícitamente, pero Joaquín tiene conexiones con gente que no se anda con jueguitos cuando se trata de proteger sus intereses. Si ustedes van adelante con la denuncia, podrían estar en peligro también. Mónica, que había estado caminando nerviosamente por la habitación, se detuvo. ¿Estás diciendo que ahora, además de habernos mentido y usado, también nos pusiste en peligro físico? No intencionalmente, pero, sí. Es posible. Alejandra, que había permanecido callada durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. ¿Sabes qué? Esto es exactamente lo que pasa cuando la gente honesta tiene que lidiar con las consecuencias de las decisiones de gente deshonesta. Roberto, no solo traicionaste a tu esposa y manipulaste a mi hermana. También comprometiste su seguridad. Roberto miró a Alejandra, luego a Mónica, y finalmente a Patricia. Tienen razón. Todas tienen razón. Y no hay nada que pueda hacer para arreglar el daño que he causado. Pero puedo hacer una cosa. ¿Qué?, preguntó Patricia. Puedo entregarme yo mismo a las autoridades mañana temprano. Puedo confesarlo todo oficialmente, cooperar completamente con la investigación y hacer todo lo posible para protegerlas a ustedes del backlash que pueda venir. ¿Y eso va a deshacer todo el daño que has causado? Mónica preguntó sarcásticamente. No. Pero es lo único que puedo hacer ahora. Patricia se puso de pie y caminó hacia la ventana otra vez, mirando hacia el jardín que había cuidado durante tantos años. Era extraño pensar que probablemente esta sería una de las últimas noches que pasaría en esta casa. Roberto, dijo sin voltear, quiero que sepas algo. A pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todas las mentiras y traiciones, hubo una parte de mí que esperaba que pudiéramos encontrar una manera de arreglar nuestro matrimonio. Hasta hoy, una parte de mí todavía te amaba. Roberto sintió que se le partía el corazón. Patricia. Pero esa parte murió hoy cuando escuché esa grabación. No porque confesaras que amabas a Mónica, sino porque me di cuenta de que el hombre del que me enamoré nunca existió realmente. Era solo una fachada que construiste para ocultar tu verdadera naturaleza. Se volvió para mirarlo directamente. El Roberto que conocí cuando éramos jóvenes jamás habría puesto en riesgo a familias inocentes por dinero. Jamás habría mentido durante años sobre algo tan fundamental. Y jamás habría usado a otra mujer como escape emocional en lugar de enfrentar sus problemas como adulto. Entonces no hay posibilidad de...
No, Patricia lo interrumpió firmemente. No hay posibilidad de reconciliación. Pero quiero que sepas que voy a proceder con la denuncia no por venganza, sino porque es lo correcto. Y espero que cuando todo esto termine, ambas, miró a Mónica, podamos seguir adelante con nuestras vidas sin la sombra de tus mentiras. Mónica se acercó a Patricia y le tomó la mano otra vez. Creo que deberíamos presentar la denuncia juntas. Tu testimonio sobre la confesión y el mío sobre cosas que vi y escuché durante estos meses. Entre las dos podemos asegurarnos de que se haga justicia. Roberto las miró con una expresión que mezclaba admiración y arrepentimiento profundo. Ustedes dos son mucho mejores personas de lo que yo merezco. Tienes razón, Mónica respondió sin vacilar. Lo somos. La declaración, dicha con tanta simplicidad y honestidad, resonó en la habitación como una verdad fundamental que nadie podía disputar. Roberto se puso de pie lentamente. Me voy a ir ahora. Mañana temprano me voy a entregar a las autoridades. Y quiero que sepan que, independientemente de lo que pase conmigo, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que ustedes estén seguras. Roberto, Patricia lo detuvo cuando se dirigía hacia la puerta. Una última cosa. ¿Alguna vez fuiste realmente feliz conmigo? Antes de que todo se complicara. Roberto se detuvo sin voltear, sus hombros temblando ligeramente. Los primeros 10 años de nuestro matrimonio fueron los más felices de mi vida. Eras mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera en todo. La mujer que me hacía querer ser mejor persona cada día. Entonces, ¿qué cambió? Roberto se volvió lentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo cambié. Cuando los negocios empezaron a ir mal, cuando comenzaron las presiones financieras, dejé que el miedo y el orgullo me convirtieran en alguien que no reconozco. Y en lugar de confiar en ti, en nosotros, decidí manejarlo solo. Esa fue mi primera traición real, mucho antes de que apareciera Mónica. Patricia sintió, finalmente entendiendo algo que había estado tratando de descifrar durante años. Gracias por decirme eso. Me ayuda a entender que no fui yo quien destruyó nuestro matrimonio. Nunca fuiste tú, Patricia. Siempre fui yo. Después de que Roberto se fue, las tres mujeres se quedaron en silencio por varios minutos, procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. ¿Cómo se sienten? Alejandra preguntó finalmente. Vacía, respondió Mónica. Pero también, liberada, supongo. Ya no tengo que cargar con la culpa de estar con un hombre casado, porque ahora sé que él nunca fue honesto conmigo sobre nada. Yo me siento triste, Patricia admitió. Triste por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por la versión de nosotros que pudimos haber sido si él hubiera tenido el valor de ser honesto desde el principio. ¿Pero se sienten bien con la decisión de denunciarlo? Alejandra preguntó. Las dos mujeres se miraron y asintieron simultáneamente. Sí, dijeron al unísono, y luego se rieron por primera vez en todo el día, reconociendo la ironía de estar tan sincronizadas después de haber sido puestas una contra la otra por tanto tiempo. ¿Sabes qué? Patricia miró a Mónica. Creo que vamos a estar bien. Las dos. Somos más fuertes de lo que él nunca nos dio crédito. Mónica sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido desde la mañana. Tienes razón. Y creo que él va a descubrir que subestimó completamente a las mujeres en su vida. Afuera, Roberto manejaba por las calles de Ciudad de México, dirigiéndose hacia un destino que aún no había decidido completamente. Sabía que mañana su vida cambiaría para siempre, pero por primera vez en años, se sentía en paz con una decisión que había tomado. Su teléfono sonó. Era Joaquín Sandoval. Roberto miró la pantalla por un momento largo, luego apagó el teléfono sin contestar. Ya había tomado su decisión, y esta vez no iba a permitir que el miedo o la presión externa lo hiciera cambiar de rumbo. Por primera vez en años, Roberto Mendoza iba a hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. 3 meses después, la sala de audiencias de la Fiscalía Anticorrupción de México estaba llena hasta el último asiento.
El caso Mendoza Sandoval había capturado la atención de los medios no solo por la magnitud de la corrupción revelada, sino por la historia humana detrás de los crímenes, el matrimonio destruido, la amante que se convirtió en testigo clave y la decisión de una esposa traicionada de anteponer la justicia a la venganza personal. Patricia Vázquez entró a la sala vestida con un traje azul marino que irradiaba profesionalismo y dignidad. En los 3 meses transcurridos desde aquella noche en su casa de Polanco, había desarrollado una presencia pública que combinaba vulnerabilidad con una fuerza inquebrantable. Los medios la habían apodado la esposa valiente, un título que inicialmente la había incomodado pero que había llegado a aceptar como símbolo de algo más grande que su historia personal. Mónica Salazar la siguió de cerca, acompañada por Alejandra. La transformación de Mónica en esos 3 meses había sido notable. Había dejado su trabajo en la boutique de ropa donde conoció a Roberto y ahora trabajaba para una organización no gubernamental que ayudaba a familias de bajos recursos a obtener vivienda digna. Era una forma de canalizar su culpa en acción positiva y había encontrado en esa labor un propósito que nunca había experimentado antes. En la mesa de los acusados, Roberto Mendoza se veía como una versión opaca de su yo anterior. Los 3 meses en prisión preventiva, aunque en una sección de mínima seguridad debido a su cooperación completa con las autoridades, habían transformado su apariencia. Había perdido peso, tenía canas nuevas en las sienes y sus ojos mostraban una serenidad que antes no poseía. Ya no era el empresario arrogante y manipulador, sino un hombre que había aceptado completamente las consecuencias de sus actos. Joaquín Sandoval, por el contrario, mantenía su actitud desafiante. A pesar de la evidencia abrumadora en su contra, había insistido en ir a juicio, confiando en sus conexiones políticas y en su capacidad para encontrar tecnicismos legales que pudieran salvarlo. El fiscal federal, el licenciado Miguel Hernández Solís, se puso de pie para presentar el caso. Era un hombre de 50 años con reputación de ser implacable con la corrupción gubernamental. Y había tomado este caso personalmente después de ver las condiciones deplorables en las que vivían las familias afectadas por los proyectos fraudulentos. Señor juez, señores del jurado, durante los próximos días van a escuchar una historia que tristemente se repite demasiado frecuentemente en nuestro país. Funcionarios públicos y empresarios privados que se enriquecen a costa de los más vulnerables. Pero también van a escuchar algo menos común, la historia de individuos que tuvieron el valor de anteponer la justicia a sus intereses personales. El fiscal se volvió hacia Patricia y Mónica. La señora Vázquez y la señorita Salazar podrían haber elegido el silencio. Podrían haber decidido que sus problemas personales eran más importantes que el bienestar de familias que ni siquiera conocían. En lugar de eso, eligieron hablar, sabiendo que hacerlo les traería dolor personal y posibles represalias. Durante la primera semana del juicio, los testimonios técnicos dominaron las sesiones. Ingenieros estructurales explicaron las deficiencias en la construcción de las viviendas. Contadores forenses detallaron el flujo de dinero desde las cuentas gubernamentales hasta las cuentas personales de los acusados. Funcionarios públicos, algunos bajo inmunidad por cooperar, confesaron su participación en el esquema. Pero fue en la segunda semana cuando el juicio tomó una dimensión profundamente humana. La fiscalía llama a declarar a la señora Carmen Jiménez, anunció el fiscal Hernández. Una mujer de aproximadamente 35 años se acercó al estrado. Vestía su mejor ropa, que claramente había visto mejores días, y caminaba con la dignidad de alguien que ha trabajado duro toda su vida. Era una de las beneficiarias originales del programa de vivienda social, una madre soltera con 3 hijos que había recibido una de las casas construidas por las empresas de Sandoval con financiamiento desviado. Señora Jiménez, comenzó el fiscal, ¿puede decirnos qué pasó con la casa que recibió a través del programa federal de vivienda? Carmen tomó el micrófono con manos temblorosas. Bueno, al principio estábamos muy emocionados. Era la primera vez que mi familia iba a tener una casa propia. Los niños podrían tener su propio cuarto, yo podría tener una cocina donde prepararles comidas decentes. ¿Y qué pasó después? A los 6 meses empezaron los problemas. Primero se cuarteó una pared. Pensamos que era normal, que las casas nuevas se asientan. Pero luego empezaron las grietas en el techo, los problemas de humedad,
la puerta principal que ya no cerraba bien. Carmen hizo una pausa, claramente emocionada. A los 2 años, mi hijo menor se enfermó de asma por la humedad constante. El médico del Seguro Social me dijo que la casa no era habitable para un niño con problemas respiratorios. Roberto, escuchando desde la mesa de los acusados, había agachado la cabeza. Durante los meses de investigación había leído los reportes técnicos, había visto las fotografías, había entendido intelectualmente el daño causado. Pero escuchar directamente de una de las víctimas le daba una dimensión emocional que lo devastaba. ¿Dónde vive ahora?, preguntó el fiscal. Tuvimos que regresar al cuarto que rentábamos antes, mi hermana nos ayudó con el depósito. Los 3 niños duermen en una cama, yo duermo en el sofá, pero al menos no nos enfermamos. ¿Y la casa que les dieron? Está abandonada. Como muchas otras en el mismo conjunto. Nadie puede vivir ahí de manera segura. El fiscal se dirigió hacia la mesa del jurado. Señores jurados, esto es lo que significa la corrupción en términos humanos. No son solo números en cuentas bancarias. Son familias reales, niños reales, sueños reales que fueron destruidos por la avaricia. Cuando Carmen terminó su testimonio, se hizo un silencio absoluto en la sala. Incluso Sandoval, quien había mantenido una expresión desafiante durante todo el juicio, parecía afectado por la crudeza del testimonio. El siguiente testimonio fue aún más impactante. El fiscal llamó a Pedro Martínez, un hombre de 40 años que había trabajado como supervisor de construcción en uno de los proyectos fraudulentos. Señor Martínez, comenzó el fiscal, usted trabajó directamente en la construcción de las viviendas en el conjunto habitacional Esperanza Nueva. ¿Puede decirnos qué observó durante la construcción? Pedro, un hombre corpulento con manos callosas que evidenciaban años de trabajo físico, habló con la honestidad directa de alguien acostumbrado al trabajo duro. Yo llevo 20 años trabajando en construcción y nunca había visto algo tan malo como lo que nos pidieron hacer en ese proyecto. ¿Qué específicamente estaba mal? Todo. Los cimientos eran demasiado superficiales para el tipo de suelo. Los materiales que nos daban eran de la peor calidad, concreto aguado, varilla delgada, bloc que se desmoronaba si lo apretabas con las manos. Pedro se dirigió directamente hacia donde estaba sentado Roberto. Cuando le dije al ingeniero que estaba a cargo que esas casas no iban a durar ni 5 años, me dijo que no era mi problema, que yo solo tenía que seguir órdenes. ¿Y siguió trabajando en el proyecto? Pedro bajó la cabeza, claramente avergonzado. Sí, señor. Tengo una familia que mantener y en esos tiempos había muy poco trabajo de construcción. Necesitaba el empleo. Pero expresó sus preocupaciones a alguien más. Intenté hablar con el señor Sandoval una vez, cuando vino a inspeccionar el proyecto. Le mostré las grietas que ya se estaban formando mientras todavía estábamos construyendo. Me dijo que me callara y que si no me gustaba cómo se hacían las cosas, podía buscar trabajo en otro lado. El testimonio de Pedro fue devastador porque venía de alguien dentro del sistema, alguien que había visto la corrupción de primera mano pero que había estado atrapado entre sus principios morales y sus necesidades económicas. Cuando llegó el turno de Patricia de testificar, el ambiente en la sala se volvió especialmente tenso. Durante los 3 meses previos, había dado entrevistas a varios medios, pero esta sería la primera vez que hablaría oficialmente bajo juramento sobre los eventos que habían destruido su matrimonio y expuesto la corrupción. Señora Vázquez, comenzó el fiscal con respeto obvio en su voz, ¿puede decirnos cuándo se enteró por primera vez de las actividades ilegales de su esposo? Patricia, vestida elegantemente pero sin ostentación, habló con voz clara y firme. Me enteré el día del juicio de divorcio, cuando mi abogada reprodujo la grabación que Roberto me había enviado 3 días después de que yo presentara la demanda. ¿Había tenido sospechas previas? Sabía que Roberto había comenzado a trabajar con Joaquín Sandoval aproximadamente 2 años antes y sabía que de repente teníamos mucho más dinero disponible. Cuando le preguntaba de dónde venían los ingresos adicionales, siempre me decía que eran contratos gubernamentales muy lucrativos. ¿Eso no le pareció sospechoso? Patricia hizo una pausa, claramente luchando con emociones complejas. En retrospectiva, debería haberlo sido.
Pero Roberto siempre había sido muy exitoso en los negocios, y yo quería creer que éramos una familia próspera por mérito propio. El fiscal se acercó al estrado. Señora Vázquez, después de enterarse de la verdad, usted tomó la decisión de cooperar con las autoridades. ¿Puede explicarnos por qué? Porque me di cuenta de que habíamos estado viviendo de dinero que debería haber sido usado para ayudar a familias vulnerables. Dinero que debería haber construido casas seguras para gente que lo necesitaba desesperadamente. Patricia miró directamente a Roberto. No podía quedarme callada sabiendo que había familias sufriendo por decisiones que mi esposo había tomado. ¿Fue una decisión difícil? La más difícil de mi vida. Significaba admitir públicamente que mi matrimonio había sido una mentira, que el hombre del que me había enamorado no era quien yo creía. Significaba enfrentar la posibilidad de represalias de gente poderosa. Pero también significaba hacer lo correcto, y al final, eso era más importante que mi comodidad personal. Cuando el abogado defensor de Roberto se levantó para el contrainterrogatorio, todo el mundo esperaba un ataque despiadado dirigido a desacreditar el testimonio de Patricia. En lugar de eso, el licenciado Villarreal sorprendió a todos. Señora Vázquez, mi cliente me ha instruido específicamente que no cuestione su testimonio. Él ha admitido la veracidad de todo lo que usted ha declarado, y quiere que quede constancia de que él respeta completamente su decisión de cooperar con las autoridades. Fue un momento extraordinario. En lugar de seguir la estrategia legal tradicional de atacar a los testigos de la fiscalía, Roberto había elegido aceptar la responsabilidad completa. Incluso cuando eso claramente perjudicaba sus posibilidades de recibir una sentencia reducida. El testimonio de Mónica al día siguiente fue igualmente poderoso, pero por razones diferentes. Mientras que Patricia había hablado desde la perspectiva de una esposa traicionada que descubrió la verdad, Mónica habló desde la perspectiva de alguien que había sido manipulada para convertirse en cómplice involuntaria. Señorita Salazar, comenzó el fiscal, durante los 8 meses que mantuvo una relación con el señor Mendoza, ¿él le mencionó alguna vez sus actividades ilegales? Nunca directamente. Pero hubo cosas que, en retrospectiva, deberían haberme alertado. ¿Cómo qué? Como el hecho de que siempre tenía efectivo en grandes cantidades. Como que recibía llamadas a horas extrañas de números que no quería que yo viera. Como que había ciertos temas de conversación que evitaba completamente. Mónica se dirigió hacia el jurado. Roberto me había convencido de que su matrimonio estaba muerto, que él y Patricia eran como extraños viviendo en la misma casa. Me hizo creer que yo era su salvación emocional, que sin mí él estaría perdido. ¿Y ahora qué piensa de esas afirmaciones? Ahora me doy cuenta de que Roberto usó nuestra relación como una forma de escapar de la culpa que sentía por sus crímenes. Yo no era su salvación, era su droga. Una forma de no pensar en las familias que estaba perjudicando con sus decisiones. El fiscal hizo una pausa estratégica. Señorita Salazar, después de conocer la verdad, usted decidió cambiar de carrera y ahora trabaja ayudando a familias de bajos recursos a obtener vivienda digna. ¿Por qué tomó esa decisión? Mónica se enderezó en su asiento. Porque durante 8 meses fui beneficiaria indirecta de dinero robado. Roberto me llevó a restaurantes caros, me compró regalos, me pagó viajes, todo con dinero que debería haber servido para construir casas seguras. No puedo deshacer eso, pero sí puedo dedicar mi futuro a tratar de reparar parte del daño. ¿Ha tenido contacto con alguna de las familias afectadas? Sí. Trabajo directamente con 3 familias que perdieron sus casas por la mala construcción. Al principio fue muy difícil porque se sentían traicionadas no solo por los responsables directos, sino por todo el sistema. Pero poco a poco hemos construido confianza, y ahora estamos trabajando juntas para encontrar soluciones reales. Cuando llegó el turno del testimonio de Roberto, todo el mundo esperaba ver al empresario manipulador tratando de minimizar su responsabilidad o culpar a otros por sus decisiones. En lugar de eso, apareció un hombre completamente transformado. Señor Mendoza, comenzó su propio abogado, ¿acepta usted los cargos que se le imputan? Acepto todos los cargos completamente.
Soy culpable de corrupción, de fraude, de conspiración para defraudar al gobierno federal y de poner en peligro la seguridad de familias inocentes. ¿Quiere explicar al tribunal cómo llegó a tomar estas decisiones? Roberto se puso de pie, una decisión inusual que sorprendió incluso a su abogado. Su señoría, señores del jurado, no voy a insultar su inteligencia tratando de justificar lo injustificable. Las decisiones que tomé fueron producto de mi cobardía, ni avaricia y ni arrogancia. Se volvió hacia donde estaba sentada Carmen Jiménez, quien había regresado para escuchar los testimonios de cierre. Señora Jiménez, no existe disculpa que pueda reparar el daño que le causé a usted y a su familia. Tomé dinero que debería haber servido para darle una casa digna y en su lugar construí algo que puso en peligro la salud de sus hijos. No hay palabras para expresar mi vergüenza. Luego se dirigió a Patricia. Patricia, durante 19 años te mentí sobre quién era realmente. Te hice cómplice involuntaria de mis crímenes. Destruí nuestro matrimonio no por las presiones externas, sino por mi propia falta de carácter. Mereces mucho mejor de lo que yo te di. Finalmente miró a Mónica. Mónica, te usé como escape de mi propia culpa. Te hice creer que eras especial cuando en realidad solo eras una forma de evitar enfrentar la realidad de lo que había hecho. Te robé 8 meses de tu vida llenándote de mentiras. Lo siento. Roberto se volvió hacia el juez. Su señoría, solicito la sentencia máxima permitida por la ley. No por masoquismo, sino porque las familias afectadas merecen ver que hay consecuencias reales para quienes los traicionan. Y porque necesito pagar una deuda que no se puede medir solo en dinero. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los periodistas habían dejado de tomar notas, absortos en la crudeza emocional del momento. El testimonio final fue el de Joaquín Sandoval, quien mantuvo su estrategia de negación hasta el final. Señor Sandoval, preguntó su abogado, ¿acepta usted los cargos que se le imputan? No acepto nada. Roberto Mendoza está tratando de convertirme en chivo expiatorio de sus propios crímenes. Yo operé dentro de las prácticas estándar de la industria de la construcción. ¿Niega haber participado en el esquema de corrupción? Niego haber hecho algo ilegal. Si hubo irregularidades en los proyectos, fueron responsabilidad de los contratistas individuales como Mendoza. Fue una estrategia legal predecible pero moralmente repugnante, especialmente después de los testimonios emotivos de las víctimas y la confesión completa de Roberto. Durante los alegatos finales, el fiscal se dirigió directamente al corazón del asunto. Señores del jurado, durante estos días han escuchado 2 tipos de voces muy diferentes. Por un lado, han escuchado las voces de víctimas reales, Carmen Jiménez y su familia, Pedro Martínez y otros trabajadores que fueron forzados a ser cómplices de mala construcción, Patricia Vázquez y Mónica Salazar, quienes tuvieron el valor de hablar a pesar del costo personal. Por otro lado, han escuchado la voz de Joaquín Sandoval, quien sigue negando la realidad incluso cuando la evidencia es abrumadora. Pero también han escuchado algo extraordinario, la voz de Roberto Mendoza, quien finalmente tuvo el valor de decir la verdad completa, sin excusas, sin justificaciones, sin intentos de minimizar su responsabilidad. El fiscal hizo una pausa. No les estoy pidiendo que perdonen a Roberto Mendoza. Sus crímenes son graves y las consecuencias para las víctimas son reales y duraderas. Pero sí les estoy pidiendo que reconozcan la diferencia entre alguien que acepta responsabilidad completa y trata de reparar el daño, y alguien que sigue mintiendo incluso bajo juramento. La justicia no se trata solo de castigo. También se trata de reconocer cuando alguien ha encontrado el valor de cambiar fundamentalmente quién es como persona. Las deliberaciones del jurado duraron 2 días. Cuando regresaron con sus veredictos, la sala estaba nuevamente llena hasta el último asiento. En el caso del pueblo contra Joaquín Sandoval, por los cargos de corrupción en primer grado, encontramos al acusado, culpable. Por los cargos de fraude contra el gobierno federal, culpable. Por conspiración criminal, culpable. Sandoval recibió una sentencia de 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10 años. En el caso del pueblo contra Roberto Mendoza, por los cargos de corrupción en primer grado,
El acusado se ha declarado culpable y acepta una sentencia de 8 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5 años, condicionada a la restitución completa de los fondos defraudados y 300 horas de servicio comunitario anuales trabajando en programas de vivienda para familias de bajos recursos. Fue una sentencia relativamente benévola para Roberto, claramente influenciada por su cooperación completa y su confesión sin reservas. Después del juicio, Patricia, Mónica y Alejandra se encontraron en los escalones del Tribunal Federal. Los medios las rodearon inmediatamente, pero las tres mujeres habían acordado hacer solo una declaración conjunta. Patricia se acercó a los micrófonos. Durante los últimos meses, la prensa ha contado esta historia de muchas maneras diferentes. Algunas veces como un drama romántico, otras veces como una historia de venganza, otras como un caso de corrupción política. Pero para nosotras, esta historia es sobre algo mucho más simple y más importante, la decisión de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando es doloroso, incluso cuando no hay beneficio personal. Mónica tomó el micrófono. Quiero que las familias afectadas sepan que esto no termina aquí. Patricia y yo vamos a seguir trabajando para asegurar que los fondos recuperados se usen realmente para construir viviendas dignas. Vamos a seguir siendo vigilantes para que esto no vuelva a pasar. Y quiero que otras mujeres que puedan estar en situaciones similares sepan que siempre hay una opción. Siempre se puede elegir la verdad sobre la conveniencia, la justicia sobre la comodidad personal. Patricia retomó el micrófono para las palabras finales. Roberto Mendoza fue mi esposo durante 19 años y a pesar de todo lo que ha pasado, no me alegra verlo ir a la cárcel. Pero me alegra saber que finalmente encontró el valor de decir la verdad y aceptar las consecuencias de sus actos. Espero que cuando salga de prisión, sea realmente el hombre que pretendía ser cuando nos conocimos. Y espero que esta experiencia le enseñe a otras personas que nunca es demasiado tarde para elegir hacer lo correcto. 6 meses después, Patricia había vendido la casa de Polanco y se había mudado a un departamento más modesto en la colonia Condesa. Con el dinero de la venta y los fondos recuperados de las actividades ilegales de Roberto, había establecido una fundación dedicada a ayudar a familias de bajos recursos a obtener vivienda digna. Mónica continuaba trabajando para la organización no gubernamental y había sido promovida a directora del programa de vivienda social. Su relación con Patricia había evolucionado de víctimas compartidas a socias en su trabajo de justicia social y finalmente a amigas genuinas unidas por una experiencia transformadora. Roberto cumplía su sentencia en una prisión de mínima seguridad donde trabajaba en el programa de educación enseñando habilidades empresariales básicas a otros presos. Había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, con la intención de donar todas las ganancias a las familias afectadas por sus crímenes. En una de sus cartas mensuales a Patricia, que ella ocasionalmente respondía, Roberto escribió: Patricia, sé que nunca podré deshacer el daño que causé, pero quiero que sepas que cada día trabajo para convertirme en el hombre que debería haber sido desde el principio. No para ganar tu perdón, porque entiendo que eso puede no ser posible, sino porque finalmente entiendo que esa es la única manera de vivir con dignidad. Veo en las noticias el trabajo que estás haciendo con la fundación y me llena de orgullo ver que has encontrado una manera de transformar nuestro dolor en algo positivo para otras familias. Siempre fuiste más fuerte y más noble de lo que yo merecía. Espero que cuando salga de aquí, pueda contribuir de alguna manera significativa a reparar el daño que causé. No para obtener perdón, sino porque es lo correcto. Patricia guardó la carta en una caja donde mantenía toda la correspondencia de Roberto. No sabía si algún día podría perdonarlo completamente, pero había encontrado paz en saber que finalmente él estaba enfrentando la verdad sobre sí mismo. Una tarde de domingo, mientras trabajaba en los planos para un nuevo conjunto habitacional que la fundación estaba desarrollando, Patricia recibió una llamada de Mónica. ¿Patricia? ¿Tienes tiempo para tomar un café? Hay algo que quiero contarte. Se encontraron en el mismo café donde Mónica había llorado el día del juicio, el Rincón de Marta. La dueña, que se había convertido en confidente no oficial de ambas mujeres durante los meses difíciles, las recibió con su calidez habitual. ¿Qué pasa?, preguntó Patricia, notando que Mónica parecía más seria de lo usual.
Roberto me escribió una carta. Patricia levantó las cejas. Y es la primera vez que me escribe desde que fue sentenciado. Dice que no esperaba que yo respondiera, pero que necesitaba decirme algo importante. Mónica sacó la carta de su bolso. ¿Quieres escucharla? Patricia asintió. Mónica, leyó Mónica, he tenido muchos meses para reflexionar sobre todo lo que pasó, y hay algo que necesito que sepas. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, siempre te dije que eras especial, que eras diferente, que eras la mujer que había estado esperando toda mi vida. En ese momento, pensaba que te estaba mintiendo para manipularte. Pero ahora me doy cuenta de que también me estaba mintiendo a mí mismo. La verdad es que realmente eras especial, realmente eras diferente. Pero no de la manera que yo te hacía creer. Eras especial porque tenías la integridad moral que yo había perdido. Eras diferente porque cuando finalmente conociste la verdad, elegiste hacer lo correcto sin importar el costo personal. Eras la mujer que yo necesitaba en mi vida, no como escape de mis problemas, sino como ejemplo de quien debería haber sido como persona. No te estoy escribiendo para pedirte perdón o para intentar reanudar algún tipo de relación. Te estoy escribiendo para agradecerte por mostrarme, a través de tus acciones después de conocer la verdad, lo que significa realmente tener carácter. Espero que tu vida esté llena de felicidad y propósito. Te lo mereces más que nadie que conozca. Mónica dobló la carta y la guardó. ¿Qué piensas? Patricia tomó un sorbo de su café, considerando cuidadosamente sus palabras. Creo que finalmente está aprendiendo a ver a las personas como realmente son, en lugar de como proyecciones de sus propias necesidades. ¿Crees que ha cambiado realmente? Creo que está en proceso de cambio. Pero la verdadera prueba será lo que haga cuando salga de prisión. Es fácil ser filosófico cuando no tienes otra opción. Mónica asintió. ¿Sabes qué es lo extraño? Ya no siento rabia hacia él. Tampoco amor. Solo, esperanza de que realmente se convierta en una mejor persona. Eso habla muy bien de ti, Patricia sonrió. Y creo que Roberto estaría orgulloso de saber que las dos mujeres más importantes de su vida han encontrado una manera de transformar su traición en algo positivo. 2 años después, Patricia recibió una llamada inesperada. Roberto había sido liberado temprano por buen comportamiento y participación excepcional en programas de rehabilitación. Había cumplido su promesa de devolver todo el dinero defraudado, y había establecido un fondo adicional de sus propios ahorros para compensar a las familias afectadas. ¿Quiere reunirse contigo?, preguntó su abogado por teléfono. Patricia consideró la petición por varios días. Finalmente decidió que sí, pero bajo sus términos. Se encontraron en las oficinas de la fundación que Patricia había establecido. Roberto llegó vestido simplemente, sin la ostentación que había caracterizado su vida anterior. Los años en prisión no habían cambiado físicamente, era más delgado, tenía más canas, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero había algo en su presencia que era diferente. Una serenidad que nunca había poseído antes. Patricia, dijo simplemente cuando ella lo recibió en su oficina. Roberto. Se sentaron uno frente al otro, separados por el escritorio que ahora estaba cubierto de planos arquitectónicos y propuestas de proyectos de vivienda social. Gracias por recibirme, dijo él. ¿Qué quieres, Roberto? Quiero ofrecerte mi ayuda con la fundación. No dinero, ya devolví todo lo que pude. Pero tengo experiencia en construcción y administración de proyectos. Podría ser útil. Patricia lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué? Porque es la única manera que conozco de tratar de reparar parte del daño que causé. No para ganarte de vuelta, no para sentirme mejor conmigo mismo, sino porque es lo correcto. ¿Y qué pasa con tu empresa? Ya no existe. Carmen y Alejandro la disolvieron después de mi condena. Están trabajando por separado ahora, en proyectos completamente legales. Patricia se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia un terreno baldío donde la fundación estaba planeando construir su próximo conjunto habitacional. Roberto, no sé si algún día podré perdonarte completamente. Probablemente nunca podremos ser amigos en el sentido tradicional.
Pero si realmente quieres ayudar, si realmente has cambiado, entonces sí, podría ser útil. Se volvió para mirarlo. Pero tendría que ser como empleado, no como socio. Tendrías que seguir órdenes, trabajar bajo supervisión y aceptar que cada decisión importante pasaría por mí y por la junta directiva. Acepto completamente. Y tendrías que trabajar directamente con las familias afectadas por tus crímenes anteriores. Tendrías que mirarlos a los ojos todos los días y recordar por qué estás aquí. Roberto asintió. También acepto eso. Patricia regresó a su escritorio. Hay una condición más. Mónica también está involucrada en la fundación. Si vas a trabajar aquí, van a tener que encontrar una manera de trabajar juntos profesionalmente. ¿Cómo está ella? Está bien. Está en una relación seria con un hombre bueno que la trata como se merece. Está construyendo una vida honesta y significativa. Roberto sonrió por primera vez durante la conversación. Me alegra escuchar eso. Se lo merece. 3 meses después, Roberto comenzó a trabajar para la fundación como supervisor de construcción bajo la dirección de Mónica, quien ahora era la directora de proyectos. El primer día fue incómodo para todos, pero gradualmente desarrollaron una relación de trabajo profesional basada en respeto mutuo y propósito compartido. Durante la inauguración del primer conjunto habitacional construido completamente por la fundación, Patricia se encontró observando a Roberto mientras hablaba con Carmen Jiménez, quien ahora tenía una casa nueva y segura para su familia. ¿Le da miedo?, le preguntó Carmen, refiriéndose a Roberto. Al principio sí, admitió Carmen. Pero he visto cómo trabaja. Viene aquí todos los días, trabaja más duro que cualquier otro, y siempre se asegura de que todo esté perfecto. Creo que realmente está tratando de arreglar lo que hizo mal. ¿Lo perdonas? Carmen consideró la pregunta. No sé si perdón es la palabra correcta. Pero veo que está tratando de ser una mejor persona, y eso es lo que importa para el futuro de mi familia. Esa noche, Patricia escribió en su diario por primera vez en años. Hoy vi algo que no creí que fuera posible, Roberto trabajando honestamente, sin ego, sin expectativas de reconocimiento o recompensa personal. Trabajando simplemente porque es lo correcto. No sé si algún día podré perdonarlo completamente por lo que me hizo, por lo que nos hizo a todos. Pero hoy vi al hombre que él podría haber sido desde el principio si hubiera tenido el valor de elegir la integridad sobre la conveniencia. Tal vez esa sea la verdadera justicia, no solo el castigo por los crímenes pasados, sino la transformación real que hace posible un futuro mejor. Mónica tenía razón cuando dijo que nunca es demasiado tarde para elegir hacer lo correcto. Roberto lo eligió tarde, muy tarde, pero finalmente lo eligió. Y tal vez eso sea suficiente. La historia de Patricia, Mónica y Roberto se había convertido en algo más que un caso de corrupción o un drama matrimonial. Se había convertido en una historia sobre la posibilidad de redención real, sobre el poder de la verdad para transformar vidas, y sobre el coraje que se requiere para anteponer la justicia a la comodidad personal. En los años siguientes, la fundación construyó más de 500 casas para familias de bajos recursos, todas supervisadas personalmente por Roberto bajo la dirección de Patricia y Mónica. Roberto nunca pidió reconocimiento público por su trabajo, nunca buscó rehabilitar su imagen pública, nunca intentó restaurar su relación personal con ninguna de las dos mujeres. Trabajaba, día tras día, construyendo casas seguras para familias que necesitaban esperanza. Y en ese trabajo silencioso y constante, finalmente encontró la paz que había estado buscando durante toda su vida adulta. La última entrada en el diario de Patricia, 5 años después del juicio, decía simplemente: hoy Roberto me dijo que se había inscrito para votar por primera vez desde que salió de prisión. Dijo que finalmente se sentía digno de participar en la democracia de nuevo. No sé si eso significa que lo he perdonado. Pero sí sé que significa que él finalmente se ha perdonado a sí mismo de la manera correcta, no olvidando sus crímenes, sino dedicando el resto de su vida a repararlos. Y tal vez esa sea la única clase de perdón que realmente importa. ¿Qué te pareció esta historia de justicia, redención y segundas oportunidades?
Esta historia nos enseña que la verdad, aunque dolorosa, siempre tiene el poder de liberarnos y transformar nuestras vidas. Patricia y Mónica nos demostraron que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, es la única manera de vivir con dignidad. ¿Crees que Roberto merecía una segunda oportunidad? ¿Qué harías tú en el lugar de Patricia o Mónica? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que tocan el corazón. Si esta historia te emocionó y te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias que te harán sentir, pensar y creer en el poder de la justicia y el amor verdadero. Nos vemos en el próximo video.